Buenas tardes, en primer lugar. Gracias, Jordi, gracias a Quasic y a JP por haberme invitado a estar hoy aquí con todos vosotros y, bueno, pues daros una pequeña pincelada de los criterios de la inspección de trabajo, este criterio que ha salido en relación a los riesgos psicosociales. Bueno, una precisión solo, no sé que luego me digan algo, ya no estoy de jefe adjunto en Valencia, Jordi, lo digo porque no, ya desde que cambió el ministerio de manos, pues decidieron una sustitución en los puestos de jefatura y ya no me encargo de ese cometido. Me temo que afortunadamente viendo la que está cayendo, pero bueno. Bien, pues nada, lo dicho. Gracias por contar conmigo y voy a intentar trasladaros los aspectos fundamentales de este nuevo criterio de la inspección de trabajo. Bien, lo primero que quiero poner de manifiesto es que curiosamente el criterio empieza por referirse a lo que no se ocupa. O sea, normalmente las normas, los criterios empiezan por hablar del ámbito de aplicación de lo que van a tratar. Bueno, pues este criterio lo que empieza es por decir de aquello que no se ocupa, ¿no? Y concretamente lo que hace es señalar que el acoso y violencia en el trabajo no son parte de este criterio. Y esto responde a un problema práctico que nos encontramos en las actuaciones inspectoras. Y es que fundamentalmente en todos estos aspectos, en todas estas denuncias o situaciones en las que podemos constatar una situación de acoso o violencia en el trabajo, el problema es que es muy difícil la prueba de estas situaciones, salvo que sea muy evidente y se haya dejado un rastro muy visible, cosa que pues, normalmente no ocurre. Es muy complicado que podamos constatar este tipo de situaciones. ¿Cuál es en realidad el arma práctica que utiliza la inspección de trabajo para intentar acotar estos posibles problemas? Bueno, pues nosotros que efectivamente entrar en las evaluaciones de riesgos psicosociales, ir por la materia preventiva, ¿no? Entonces es un poco lo que quiere aclarar este criterio. Ojo, que aquí hablamos puramente de, en principio, el riesgo psicosocial desde un punto de vista de la prevención de riesgos laborales. El desencadenante de ese riesgo psicosocial o situaciones en las que puede desembocar ese riesgo, como son el acoso y violencia en el trabajo, quedan fuera del ámbito de aplicación del criterio. De hecho, lo que se empieza por decir es que sigue vigente el criterio técnico 69, que corresponde al año 2009 y que trata efectivamente este acoso y violencia en el trabajo. Todo ello también apunta al criterio, este nuevo, el de riesgos psicosociales, hasta que se ratifique el convenio 190 de la OIT, que trata sobre estas situaciones y que exigirá una adaptación de la normativa nacional para desarrollar los postulados de este convenio una vez ratificado por España. Bueno, en ese sentido, hay que señalar que solo Bélgica tiene un reglamento a este efecto, ¿eh? No tenemos otra normativa europea comparada para, bueno, un poco para que veáis que no solamente España, ¿no? Que en realidad falta mucho por legislar en este sentido y vamos a ver qué pasa con la ratificación del convenio, si evidentemente esto nos lleva ya a tener una legislación nacional que hasta el momento solo Bélgica disfruta de ella. Bien, en ese sentido también, lo que empieza haciendo el criterio, insisto, señalando lo que queda fuera de él, es indicar que cuando hablamos de acoso laboral, hablamos de lo que se refiere a la sentencia del Constitucional del año 19. Esta que señala que, bueno, que el acoso laboral debe ser una actitud deliberada, es decir, no fruto de hechos accidentales, pero no exige que sea intencional. Es decir, hablamos del acoso laboral, aquel supuesto donde el empresario adopta una serie de decisiones de manera consciente, no necesariamente con objeto de generar un daño, de buscar un acoso, una violencia al trabajador, pero si es consciente, si lo hace de forma voluntaria, con independencia de que eso acabe afectando al trabajador, le suponga un perjuicio y por lo tanto se pueda traducir en un acoso laboral. No obstante, es habitual, también os lo digo, que bueno, que en los juzgados, cuando se prueban estos hechos donde puede haber una práctica empresarial inadecuada, se habla muchas veces de conflicto, de estrés laboral, pero es complicado, son pocos los supuestos donde se habla con una claridad absoluta sobre el acoso. Bien, establecido de lo que no trata el criterio nuevo, vamos a ver de qué habla. Bien, lo que trata el criterio son sobre el riesgo de que produzcan situaciones indeseables como estrés o el burnout, que luego veremos brevemente cómo se define en el criterio. Y se establecen pues, una serie de apartados, por decirlo así. Se empieza a hablar, en primer lugar, de la actuación de la empresa, de lo que la empresa debe llevar a cabo cuando se enfrenta a los riesgos de tipo psicosocial, para luego aludir a cómo debe actuar la inspección de trabajo, bajo qué parámetros y en qué situaciones debe actuar, para concluir en las actuaciones que deben desarrollarse en caso de que se constaten incumplimientos en la materia, ¿no? Bien, sobre la actuación de la empresa, lo que viene a señalar el criterio es que se trata, en materia de riesgo psicosocial, de valorar la existencia de factores de riesgo psicosocial. Es decir, aquellos factores que referidos a la organización, contenido y realización de la tarea y que afectan al bienestar o salud pueden provocar situaciones de estrés, violencia o acoso. Como en cualquier evaluación de riesgos, lo que persigue, el criterio es la apreciación del riesgo. Es decir, primero
señalar si efectivamente puede haber unos factores de riesgo que exijan una valoración, una medición y la aplicación de medidas preventivas. El criterio cita como factores de riesgo que pueden dar lugar a situaciones indeseadas en este sentido todos los que vamos a ver en pantalla en las dos siguientes diapositivas, ¿no? En primer lugar, el contenido y características del trabajo, porque evidentemente este será seguramente, si no el más, uno de los más importantes criterios de riesgo psicosocial, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo se desarrolla, cómo se desarrolla y qué influencia puede tener sobre la salud mental del trabajador? A continuación se citan dos que son evidentemente, que tienen evidentemente una relación clara contra la posible situación de disconfort mental de una persona que lleva a cabo un trabajo, ¿no? Tanto la carga y ritmo de trabajo como el tiempo de trabajo, que son seguramente los otros aspectos que más visibles se ven en la normativa de estos últimos tiempos. Perdón. Por ejemplo, es significativo que en la normativa que regula el trabajo a distancia se haga una especial referencia al control que debe efectuarse en relación a la carga, el ritmo de trabajo y el tiempo de trabajo, ¿no? La famosa desconexión digital, la política de desconexión digital que se tiene que llevar a cabo, se apunta como un claro factor de influencia en relación a el posible estrés, la posible carga mental que al trabajador le puede suponer. Bueno, no sé qué os parece a vosotros, pero creo que es inevitable el señalar que desde que trabajamos tanto desde casa, creo que todos trabajamos más. Estamos más predispuestos a la conexión, estamos más predispuestos a que parece que estamos en casa y no estamos trabajando, a una mayor dedicación, a un mayor tiempo de trabajo dedicado a la tarea. Bien, se siguen citando como factores de riesgo psicosocial la participación y el control, la posibilidad de que un trabajador pueda participar de alguna manera en el trabajo que lleva a cabo, tener un control de la función que lleva a cabo, la cultura de la propia organización de la empresa, fundamental también para determinar si se valora de alguna medida la persona del trabajador y la no valoración en este sentido, bueno, pues puede generar riesgos psicosociales. Se citan también aspectos que no son directamente, digamos, de contenido psicosocial, como el ambiente y los equipos de trabajo. Por ejemplo, el ruido que genera un equipo de trabajo, el frío o el calor excesivo en los centros de trabajo, todo eso puede llegar a situaciones no solo de un disconfort físico, sino también de un disconfort mental por la parte del trabajador. Se citan también las relaciones personales, ¿no? Las situaciones posibles de conflicto o mala interacción entre los distintos trabajadores pueden también desembocar, en situaciones de riesgo psicosocial. El rol en la organización, muy ligado al de la participación del trabajador en una cultura empresarial dentro de la propia organización, ¿no? ¿Qué sentido tiene ahí? ¿Qué participación puede tener respecto al control final del trabajo y en qué medida él puede participar de alguna manera en la finalidad de lo que está haciendo, ¿no? El desarrollo profesional, la posibilidad de un desarrollo, evidentemente la imposibilidad de un desarrollo genera también una cierta carga psicosocial al trabajador. Y por último se cita la interacción vida-trabajo, otro aspecto fundamental y también relacionado con unos excesos de tiempo de trabajo que delimitan mucho, bueno, pues esta disconformidad mental que puede suponer al trabajador el llevarse a casa esta tarea o llevarse a casa aspectos negativos del trabajo. Bien, ya cito el criterio, que evidentemente son factores que aparecerán de ordinario interrelacionado, no aparecerán nunca, casi nunca, de forma individualizada y es muy probable que aparezcan unos junto a otros. Muy bien, pues lo que se le pide al empresario es que haga una labor de identificación de estos posibles factores. Como ocurre en cualquier evaluación, en una evaluación de riesgos, uno no se plantea que tiene que aplicar medidas para, por ejemplo, evitar el ruido de una máquina. Lo primero que tiene que hacer es ver si efectivamente ese ruido objetivamente se da en el centro de trabajo. En el momento que yo tengo este indicio de que puede existir un factor de riesgo, ya empiezo a medir, empiezo a valorar, ¿eh? Aquí el problema es distinto porque aquí no basta una mera apreciación objetiva de la posible existencia de un riesgo psicosocial. Aquí necesitamos algo más, como ahora veremos, ¿no? Pero bueno, por poner el ejemplo, yo creo que sería válido este. En cualquier evaluación, lo primero que hay que ver es si existe un riesgo. ¿Cómo se hace en este caso? Pues evidentemente intentando ver si se dan la presencia de estos factores de riesgo, para a continuación evaluar su potencial de cara a una posible afección al trabajador y, por lo tanto, ya aplicar la oportuna secuencia preventiva. ¿Qué requisitos deben llevar a cabo estas tomas de muestras o estas evaluaciones iniciales? Bueno, se cita en el criterio que puede ser parte de una evaluación general o hacerse de forma específica. Hombre, yo entiendo personalmente que siendo un riesgo tan especializado, esto requiere, evidentemente, una evaluación específica a este riesgo. Obviamente eso no quiere decir que no se tenga en cuenta la evaluación general, y esto es bastante importante, ¿eh? Porque hemos visto, por ejemplo, que hay determinados aspectos, factores físicos, que pueden acabar generando un riesgo psicosocial. Por lo tanto, va a ser necesario que se haga una evaluación especializada, pero teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llega con carácter general en la evaluación de riesgos en relación a todo aquello que evidentemente puede afectar también al bienestar psíquico de los trabajadores.
Se exige también, se dice que la evaluación, y aprovecho yo para decirlo, dice el criterio, pero digo también, como cualquier otra evaluación, la implicación de la dirección y la consulta a los trabajadores. Bueno, como ahora veremos, evidentemente, en este caso es absolutamente fundamental la consulta a los trabajadores porque estamos midiendo una cosa que en principio no se ve, salvo que sea muy evidente, que es su salud mental. Por lo tanto, es absolutamente crucial el consultar a los trabajadores, insisto, pero como en cualquier evaluación de riesgos, ¿eh? Al trabajador hay que hablar con él porque no vamos a saber cómo realmente da problemas un equipo, una máquina, si no se lo preguntamos a aquel que se pasa 8 horas al día con esa máquina en el mejor de los casos. Debe abarcar a todos los puestos y debe ser efectuada por evaluadores cualificados. Lo que nos traslada un problema sobre quién puede efectuar una evaluación, como luego veremos, cuando se dice la elaboración que pueden llevar a cabo las hem de fer empresas les pequeñas. inspeccions o Tenemos diferents? un compañero con el micro abierto. Si no me está preguntando nada. Sí, si podéis silenciar los micros, por favor. Bien. Bien. Como os decía, se dice en el criterio que con la evaluación no basta con apreciar los datos objetivos. Es decir, aquí, insisto, salvo que sea muy evidente, no vamos a poder ver objetivamente si estamos ante un riesgo psicosocial. Aquí se exige el conocer la percepción del trabajador ante los factores de riesgo, siendo necesario la toma de datos del trabajador, es decir, No, las no, encuestas. difícil. Aquí. Bien, en este caso se indica, y yo creo que esto es en fin, me atrevo a hacer aquí una pequeña crítica al criterio, se indica que simplemente es recomendable que la toma de datos sea anónima. Yo no veo ningún problema en haber señalado que la toma de datos debería haber sido anónima, porque parece que, bueno, siendo anónima, si el trabajador, la persona, tiene mayor facilidad a la hora de contestar con cierta objetividad, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente se habla de que luego todos estos datos van a ser tratados con la confidencialidad oportuna, pero bueno, creo que no estaría de más el haber apuntado Vale, a que que las llavors tomas de datos ens aplica a nosaltres a la 15 i a la 18. anónimas. Perdona, tengo un serio problema, es que no me oigo, no sé si... Sí, disculpad, hay alguien que tiene el micro abierto, por favor. Si puede cerrarlo. Es este compañero que aparece aquí como Fargasco, si no me equivoco. Puede ser que nos oiga. El Però llavors, organizador puede silenciarlo clar, directamente, ¿eh? quin és el criteri? A partir de quan hauríem... A partir del 2004. Clar. Sí, però... Bien. Sobre el método de evaluación, lo que señala el criterio es que ante una falta de un criterio legal determinado, como ocurre en cualquier evaluación que se tenga que llevar a cabo, el artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención lo que establece es que cuando no tengamos un método legal se pueden acudir a otros sistemas de evaluación, ¿no? Y en ese sentido, nos vamos a encontrar que el propio criterio cita dos métodos concretos para evaluar. Los métodos cuantitativos, que se centran en la elaboración de cuestionarios o escalas, y los métodos cualitativos, que se centran en la realización de entrevistas, grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Esto, insisto, lo apunta el propio artículo 5 del reglamento, ¿no? Oiga, cuando usted no tenga un método legal, puede acudir a otro criterio, por ejemplo, bueno, pues métodos del instituto o métodos de entidades de reconocido prestigio. Por ejemplo, aquí en el propio criterio se citan los métodos el ISTAS 21 o el FASTIC. Lo que sí señala el criterio es que no son válidas las encuestas de clima de satisfacción laboral, pues no identifican factores de riesgo y miden sintonía entre empresa y trabajadores. En lo que se refiere a los métodos cualitativos, apunta también el criterio que son útiles en empresas pequeñas o como una herramienta complementaria de las cuantitativas, pero no que valen directamente como un método adecuado de Exacte. Sí, evaluación aquest punt també em preocupa. També para em empresas preocupa grandes. perquè, bueno, jo he conclòs, bueno, que no caldrà fer el que et demanava la Claret, Debes de intentar silenciarlo tú directamente, ¿eh? perquè entenc que ha d'estar Vamos a ver, dintre del perdonad, si pau. me os referís a mí, yo es que creo que Aquest és solo el... No, puedo no, tú no, bloquearlo. el organizador. Ah, vale. Tu et va passar la Claret el document aquell, el checklist. El organizador puede echar o eliminar, o sea, o Clar, silenciar a la persona que está que hablando. això s'ha incorporat dintre del... Ara No, està no inclòs pensaba dintre de echarlo, pero vamos, l'avaluació de risc si lo silenciar. d'incendi Sí, Antonio, del Pau. le puedes silenciar el organizador. Yo no sé si el ponente, creo No. que también debes tener. ¿No? Yo Vale, pues Hola, yo puedo creo que sé bloquearlo. quién es. Creo que sé quién es. Intento contactar con él a ver si silencia el micro. ¿eh? es que debe tener el micro abierto. No se da cuenta que lo tiene abierto. Es evidente. Eso espero.
Bien, os decía que incluso aquí es donde veo un problema en el criterio, y veo un problema en el criterio en cualquier tipo de evaluación. Se apunta que en empresas pequeñas es posible utilizar el medio de Evaluate. Bueno, si el propio criterio está diciendo que es necesario que este tipo de evaluación se haga por personal cualificado, esto de autoevaluarse en una empresa pequeña yo creo que conlleva importantes riesgos. Salvo que el empresario cuente con una formación en riesgos psicosociales o un trato de riesgo con cierta entidad, yo veo francamente complicado que se pueda llegar a una evaluación adecuada cuando es el propio empresario, insisto, sin un conocimiento técnico adecuado que tiene que llevar a cabo la evaluación. Pero bueno, el criterio ahí lo apunta, ¿no? La posibilidad de que se utilice este medio de Evaluate. Bien. En cualquier caso, lo que también apunta el criterio es que debe haber cierto rigor en el método, es decir, no se pueden alterar los sistemas que se eligen. Si empieza por un sistema, debo acabar con él y, por supuesto, no debo hacer cambios en el mismo porque esto puede alterar los resultados. También apunta el criterio que una vez que tenemos una evaluación sobre... vale, ya no. Bien, bueno, gracias que lo haya conseguido. Bien, os decía que el criterio apunta que además de tener una evaluación específica psicosocial, es necesario que además se empleen herramientas complementarias para evaluaciones ante situaciones específicas. Es decir, que no basta con hacer una encuesta psicosocial única para, digamos, con carácter general en el centro, sino que cuando aparezcan determinadas situaciones que se citan como especiales en el criterio, ahí hay que aplicar una herramienta concreta y utilizar un método evaluador más concreto, más específico si se tiene, o de no existir el método, sí atender de forma diferenciada y puntual este tipo de situaciones. Por ejemplo, riesgos de violencia externa en el trabajo, por ejemplo, los posibles atracos. Esto exigen una medición distinta, una valoración distinta, fuera de la general. Y también lo que estábamos comentando, ¿no? Situaciones de teletrabajo, trabajo a turnos, es decir, todas aquellas situaciones específicas distintas y que pueden tener o pueden exigir un tratamiento específico. Bien. Fijaos que lo que ya se cita, y se le cita cuando se habla de la parte de la empresa como lo adecuado para hacer una evaluación, y luego hay una llamada al propio inspector para que cuando está viendo las evaluaciones sea esto lo que controla, es que las evaluaciones cuenten con unidades de análisis. Es decir, que el sistema de evaluación garantice que se está evaluando por puestos de trabajo, por puestos de trabajo o a lo sumo, como mucho, por grupos de puestos de trabajo, pero no mezclando trabajadores de puestos distintos y mezclando trabajadores y mandos. Es decir, tiene que haber una toma de datos, tiene que haber un control de los factores de riesgo por puestos de trabajo diferenciados o grupos de puestos. Y no solo esto, sino que también deben contemplarse por las especialidades que se den en el centro de trabajo. Es decir, grupos por sexo, habrá que hacer una por hombres y mujeres, grupos por edades, por origen cultural, por el tipo de contrato que tienen, habrá que distinguir entre trabajadores fijos y trabajadores temporales, porque evidentemente la sensación de mayor arraigo no a la empresa por medio de la vinculación laboral que se tiene puede suponer factores distintos de riesgo, ¿no? Se llega a establecer también la distinción entre trabajadores con horario ordinario y trabajo a turnos. Es decir, toda aquella especialidad que se da en la empresa merece un tratamiento diferenciado. Y ahí insisto, como luego veremos, como se cita el inspector, la bondad de las evaluaciones vendrá determinada por esta especificidad, por esta posibilidad de separar concretas unidades de análisis. Bien, una vez que tiene la empresa evaluado el riesgo, lo que tiene que hacer es, como ocurre en cualquier evaluación de riesgos, es adoptar medidas preventivas, ¿no? Y se citan que, en primer lugar, las medidas que se tienen que operar son las organizativas, pues son preferentes ya que combaten el riesgo en origen. Y aplicando el artículo 15 de la Ley de Prevención, en la que regula los principios de la acción preventiva, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta esta priorización, ¿no? Todas aquellas medidas que combaten el riesgo en origen tienen un carácter preferente y, por lo tanto, son de aplicación sobre aquellas que lo que hacen es dar herramientas al trabajador para gestionar la posible presencia de riesgos psicosociales, que son las siguientes que se mencionan. Las medidas de afrontamiento y que procuran la formación e información al trabajador para afrontar estas situaciones de riesgo. Pero, como veis, son medidas ya donde el riesgo está presente, no queda eliminado en origen. El riesgo se da en el centro de trabajo y lo que damos es una herramienta al trabajador para que la controle. Y por último, se hablan también incluso de medidas de rehabilitación para recuperar al trabajador dañado cuando ya el riesgo se ha traducido en un daño que ha sufrido el trabajador. Las medidas, como el resto de medidas planificadas, por cierto, cualquier planificación preventiva, y esto lo señalo mucho porque es que lo que hace el criterio es incluir las evaluaciones de riesgos psicosociales dentro de la secuencia ordinaria de la empresa y establecer el mismo itinerario preventivo que se exige para la presencia de cualquier riesgo, ¿no? Bueno, ¿qué dice el criterio? Pues lo que tiene que ocurrir en cualquier evaluación y planificación preventiva posterior. Hay que incardinar este tipo de medidas en
en la jerarquía de la empresa. Es decir, que en ejecución tenga perfectamente claro que cuando toma una decisión también la hace teniendo en cuenta los posibles riesgos psicosociales y las medidas preventivas que se deben dar. Y si cabe, en este tipo de riesgos es muy importante este tipo de medidas, ya que las fundamentales pasan por la organización del trabajo. Y evidentemente esto va ligado a la línea de ejecución en la empresa. Por supuesto hay que coordinarlas cuando también hay empresas concurrentes que pueden participar de estos riesgos y efectuar un seguimiento de las exigencias derivadas de la planificación de riesgos. Es decir, comprobar si las medidas que yo he dicho que voy a cumplimentar, efectivamente las he cumplimentado cuando ha llegado el plazo. No hay medidas estandarizadas, sí, bueno, se puede acudir a distintos manuales como los que tiene la OIT en su catálogo en relación a qué medidas preventivas se pueden adoptar cuando se da la presencia de riesgos psicosociales. En todo caso hay que tener en cuenta que la diligencia del buen empresario para el cumplimiento de estas medidas exige tanto conocer el riesgo, la presencia de riesgos psicosociales, adoptar las medidas y seguir su ejecución, valorando su eficacia, porque si esas medidas no consiguen eliminar el riesgo, no son adecuadas y, por lo tanto, si no logran sus objetivos, deben ser sustituidas por otras para lograr esos objetivos que se han marcado, que no son otros que la reducción y control de los riesgos psicosociales. Bien, a continuación lo que se hace es ya señalar qué debe hacer la inspección de trabajo. Y lo que se cita es que el objeto de la actuación de la inspección busca evitar las situaciones de estrés laboral y burnout, que se identifican en el criterio, en el primer caso, el estrés laboral, como esa reacción a aspectos nocivos del trabajo con altos niveles de excitación y angustia en la persona, o el burnout. Ese estrés crónico que desemboca en estados de agotamiento, cinismo y otros, y que no es otra cosa que una cronificación del propio estrés laboral. Bien, se dice que la inspección de trabajo lo que tiene que intentar es eliminar estos dos riesgos específicos. Yo creo que lo matiza tanto para volver a indicar que estamos hablando de un riesgo psicosocial y no de situaciones de acoso y violencia en el trabajo. El origen de la actuación inspectora, en primer lugar, puede tener su origen en campañas específicas dirigidas a sectores diana. En los últimos años, los sectores que, por ponernos algún ejemplo, de aquellos donde hemos realizado actuaciones de riesgo psicosocial, de control de riesgo psicosocial, era, por ejemplo, el sector sociosanitario. Y esto antes del COVID. O sea, imaginaros ahora, si no hace falta que en este tema nos metamos a ver cómo se está generando este tipo de riesgos psicosociales que evidentemente se ha multiplicado exponencialmente, ¿no? Bien, se ha actuado sobre otros sectores como las entidades de seguros, entidades financieras, transporte de autobuses o otros de este estilo, ¿no? Pero bueno, os cito algunos donde yo recuerdo que hemos actuado con especial atención. Todavía este año no tenemos definidos los sectores, así es que tan pronto lo tengamos, pues empezarán a cursarse este tipo de campañas, ¿no? Todos los años, ya de antes de la aparición del criterio, se efectuaba una campaña sobre riesgos psicosociales. Y evidentemente también, además de la campaña, cuando recibamos una denuncia, pues evidentemente también tendremos que actuar. Cabe también la posibilidad de que el inspector actúe por iniciativa, ¿no? Y lo que se marca en el criterio es aquellos supuestos donde se le hace ver al inspector que podemos estar, aunque haya ido a ver otra cosa, ante una posible presencia de riesgos psicosociales. Por ejemplo, se cita que se le dice al inspector que si detecta que en la empresa ha habido una conflictividad por el establecimiento de jornadas de trabajo, reparto de tareas, evidentemente estos son indicios de que puede haber un malestar psicosocial y por lo tanto habrá que preocuparse de la posible evaluación de riesgo y la adopción de medidas preventivas. Cuando se aprecia una falta de ocupación efectiva, estoy fastidiado, por no decir algo más gordo, cuando tengo un señor al que por buscar que abandone la empresa le tengo en una mesa sin ordenador, sin teléfono y sin ninguna función, bueno, pues aparte de que evidentemente hay un riesgo psicosocial, lo que hay es un menoscabo de su dignidad e intimidad y tendremos que actuar consecuentemente, ¿no? También ante la existencia de tareas repetitivas y monótonas, bueno, pues estas líneas de producción donde no hay rotación de puestos y está el trabajador permanentemente viendo, por ejemplo, cómo pasan por los botecitos de Actimel por delante de él, por ponernos un ejemplo, pues evidentemente aquí también puede haber un evidente riesgo psicosocial, ¿no? Y cuando son evidentes también en los centros de trabajo las bajas por situaciones de ansiedad, cuando hay agresiones, cuando hay suicidios, cuando hay infartos, bueno, todos estos pueden ser indicios de la posible presencia de riesgos psicosociales y se invita al inspector, donde aparte de que vaya a ver lo que tenga que ver específicamente, se preocupe de la evaluación y control de los riesgos psicosociales en el centro. Bien, y como os decía, se dice que es indicativo de una buena evaluación, la existencia en ella de grupos de análisis y también la valoración, aparte independiente, de forma diferenciada, de aquellas situaciones específicas que pueden tener un tratamiento concreto, como he señalado antes, ¿no? La fatiga informática, la inexistencia política de derecho a desconexión, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué medidas se derivarán de la actuación inspectora? Bueno, pues lo que viene por señalar el criterio es que en caso de que se detecte la existencia de riesgo, pero en un perjuicio directo y cuantificable al trabajador, lo que hay que hacer es, bueno, pues en principio requerir para que se elimine ese riesgo, para que se evalúe y para que se adopten medidas preventivas oportunas. Si se dice a continuación, bueno, esto es una invitación, porque evidentemente si el inspector entiende que aunque no haya habido un riesgo, no haya habido, digamos, una afección
palpable al trabajador de riesgo psicosocial, si es evidente la presencia de riesgo, si no se ha hecho nada, el inspector, además de requerir, puede proponer sanción. Pero bueno, marca de alguna forma la pauta en donde entiende que debe ser la habitual, con independencia de que el criterio técnico del inspector pues, le permita adoptar las providencias que estime oportunas, ¿no? Dice a continuación que si hay una vulneración de derechos, por ejemplo, y cita, fijaos que volvemos a lo mismo, exceso de jornadas, discriminación, las relativas al tiempo de desconexión, hace mucha insistencia últimamente en la normativa del criterio de la inspección, el control del tiempo de trabajo. Bueno, pues además de requerir para que se lleven a cabo las oportunas medidas preventivas del riesgo, puede proceder una protección de la infracción laboral, ¿no? Por todo aquello que afecte ya a los derechos laborales de los trabajadores. Infracciones laborales que son compatibles también con las de prevención. Ojo, porque puede ocurrir que un trabajador se vea en una situación pues de exceso de tiempo de trabajo y llevará evidentemente aparejada una infracción por exceso en las jornadas de trabajo y además puede ser que no se evalúe el riesgo psicosocial que ello comporta y por lo tanto también procede una evaluación de riesgos psicosociales. El criterio señala que las infracciones más habituales se darán, como no puede ser de otra manera, pues por no evaluar o por no adoptar medidas preventivas. Lo que pasa es que hace una llamada un tanto, para mi gusto, atrevida a la posibilidad de incluir también aquí las infracciones del 11.4 leves y 12.16 graves que se refieren a condiciones materiales de seguridad. Hombre, yo creo que va a ser complicado que tenga encaje la no adopción de una medida muy concreta y muy específica de cara a la generación de riesgo psicosocial, porque en ese 12.16 están listadas una serie de infracciones referidas a condiciones materiales de seguridad. Y aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí preservamos la integridad física del trabajador con estas infracciones, no la integridad moral o psicosocial del trabajador, donde yo creo que tienen especial encaje las obligaciones o infracciones, mejor dicho, de no evaluar o no establecer medidas preventivas. Se llega a hablar de que ante indicios de delito pueda remitirse la actuación también al Ministerio Fiscal. Bueno, debe ser especialmente grave, obviamente, la transgresión de todas estas medidas en cuanto a riesgo psicosocial se refiere, para entender que estamos ante un delito. Incluso se cita la posibilidad de que sugiramos a los trabajadores el acogerse a la prerrogativa establecida en el artículo 108.4 de la Ley de Régimen Jurídico, de la Jurisdicción Social, mejor dicho, para solicitar al juez la paralización de la prestación laboral ante situaciones de acoso o vulneración de derechos que pueden afectarle especialmente. Bien. Y ya por ir terminando, el criterio también hace referencia, por último, el que, bueno, ahora contesto a la pregunta que he visto ahí. Permitidme que termine. Sobre la vigilancia de la salud, yo creo que aquí se podría haber apuntado un poco más, porque decir esto y nada es lo mismo. Es decir, que habrá que hacer el reconocimiento médico cuando resulte obligatorio y que habrá que ofrecer el reconocimiento ante bajas prolongadas. Bueno, aquí andamos con el problema de cuándo es obligatorio o no, pero yo creo que sí que podemos tener entrada, por lo menos en revisar las evaluaciones, porque insisto, en las evaluaciones deben participar médicos del trabajo. Y aquí podríamos haber hecho una llamada a que los médicos de trabajo estén especialmente atentos a la posible presencia de riesgos psicosociales para determinar cuándo hace falta un reconocimiento médico, cuándo es obligatorio, porque estamos ante indicios claros que marcan que es necesario un reconocimiento médico con carácter obligatorio, ¿no? Bien. Y ya por terminar, bueno, recargo de prestaciones, lo que en primer lugar debe ocurrir para que podamos proponer un recargo en ese sentido es que se concrete el origen profesional de la contingencia, es decir, que tiene un origen laboral, cosa que corresponde al INS o en su caso a los juzgados una vez que resuelve el INS. Y simplemente apuntar que aquí el recargo de prestaciones en esta materia no solo va a poder estar fundado en un incumplimiento en materia preventiva. Ya el Supremo señala una sentencia del año 14, cuya referencia tenéis en pantalla, que basta con la posibilidad de que se produzca un menoscabo al derecho de intimidad y dignidad o en infracciones derivadas de acoso sexual o por otras razones, es decir, infracciones laborales, no de prevención de riesgos laborales, pueden dar lugar a la propuesta de un recargo de prestaciones si queda claro el origen laboral de que el trabajador haya sufrido un perjuicio por este tipo de actuaciones. Insisto, no es necesario que la infracción tenga un carácter preventivo. Contesto a la pregunta que me parece que me preguntabas, que qué quiere decir proponer una sanción por no evaluar. Pues hombre, si se evalúa inadecuadamente el riesgo psicosocial, si no se lleva a cabo cualquier evaluación de forma adecuada, equivale a no haber evaluado adecuadamente. Y por lo tanto puede proponerse una sanción por falta de evaluación adecuada de los riesgos. Por eso digo que, bueno, pues no digo que haya que hacer una evaluación perfecta, pero sí tener cierta intención, evidentemente, en buscar un método adecuado y hacer buenas evaluaciones. Pero esto vale tanto para el riesgo psicosocial como para cualquier otro tipo de riesgo. Es necesario que la evaluación sea adecuada. Si la evaluación no es adecuada, no podemos valorar qué riesgos tenemos y, por lo tanto, eliminarlos en el centro de trabajo. Hasta aquí lo que quería comentaros. Si queréis alguna aclaración o consulta, pues encantado de que la efectuéis. Muchas gracias, Antonio. Y abriríamos ahora el turno de preguntas.
Sí, hola, buenas tardes. En relación a que sea de forma adecuada, me refería, o sea, tiene que ser a través de un método específico, ¿no? Por listas o por el psico Debe ser a del través de un instituto. método. No, no, ojo. Lo que dice el criterio técnico es que esos dos métodos son buenos. No quiere decir que no haya más. Lo que sí que en este caso tener en cuenta que la secuencia que marca el artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención es que primero hay que ir a normas UNE, cuando no tengo criterios legales, a normas UNE o a guías de reconocido prestigio, instituciones y demás. Entonces, yo atiendo a eso y veo que, desde luego, si atiendo a eso, es el instituto el que se establece como primer criterio para seguir. Eso no quiere decir que no haya otros métodos perfectamente válidos, evidentemente de entidades avaladas, ¿eh? ¿De acuerdo? Mm. Una pregunta, Lorenzo Condé. Ante situaciones como planteas también de riesgos psicosociales que pueden afectar, por ejemplo, el tema de turnosidad, cuando tienes un caso especial de alguna persona que plantea un problema único que afecta a él y no al resto de compañeros, ¿puedes llegar a afectar aquí a nivel riesgo psicosocial personal o puedes evaluar únicamente como riesgo, como es que la persona que no se está adaptando a esa turnicidad o a esas situaciones específicas del puesto de trabajo? Bueno, vamos a ver, yo entiendo que aquí ya debes hacer, vamos a ver, eso indica un factor una presencia de un factor de riesgo. La existencia de una persona que no está, que tiene un disconfort psicosocial con esa turnicidad, indica que hay un factor de riesgo, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es medir la posibilidad de que efectivamente se dé esa presencia de riesgo en este o en otros. No quiere decir que te vaya a salir en otros. Lo que pasa es que será una evaluación. Seguramente la evaluación puede ser igual de compleja, pero la acción de medidas preventivas puede ser mucho más sencilla, ya que solo hay una persona afectada. Pero eso es un indicio de la existencia de un riesgo, ¿eh? Yo creo que la existencia de ese indicio de una persona afectada sería ya que midieras a todo el colectivo, porque puede haber más de lo que piensas, ¿eh? Ten en cuenta que esto no es tan visible, ¿no? Entonces, a lo mejor por la toma de encuestas piensas que tienes uno y tienes más, si estas son anónimas o nos dan garantía de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo entiendo que en principio eso sería un factor de riesgo y tú deberías hacer una evaluación ya generalizada de la posible presencia de ese riesgo en el centro. Muchas gracias. A ti. Sí, si no tenéis ninguna pregunta más para Antonio, pasaríamos a la sesión de Aitor. Bueno, voy a compartiros pantalla. Indicaros que nosotros en AJP, yo personalmente llevo trabajando muchos años con los riesgos psicosociales y a día de hoy todavía sigo encontrándome situaciones bastante dantescas y peculiares en organizaciones con una cultura preventiva en marcha saludable, como pueden ser las vuestras, que tenéis una serie de inquietudes, que tenéis una serie de procesos de gestión ya implantados. Sí que es cierto que es bastante más complicado el que lleguemos a situaciones, digamos, extremas. No es imposible ni es raro, lógicamente, porque esas cosas siguen ocurriendo, pero sí que es cierto que esta casuística, mi experiencia personal y profesional, me la he ido encontrando siempre en empresas con cierta cultura preventiva no bien instaurada ni encarrilada. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de cómo tiene que ser esa evaluación, ¿vale? Hilvanando con hilo fino sobre los puntos que ha ido comentando Antonio y dándoos algunas pistas y algunas claves que yo creo que son interesantes. En primer lugar, cuando hablamos del aspecto psicosocial, ¿vale? Hablamos de que hay una realidad que no es directa, sino que deriva de una construcción, ¿vale? Si yo os preguntara quién es Kiki en estas dos imágenes que tenemos aquí, ¿cuál de esas dos imágenes pensáis que sería? Ni idea. ¿Qué sería Kiki? La amarilla, ¿Y Buba? la morada. ¿Vale? ¿Hay alguien más que piense que Buba sería la morada y Kiki la amarilla? Yo también. Yo también. Fijaros, También. si tomamos una encuesta a todas las personas que estamos aquí, por hacer un redondeo sencillo, ¿no? Que nos permita hacer una estadística desde la barra del bar, ¿no? Coloquialmente hablando. Si cogemos a 100 personas y les hacemos esta pregunta, ¿vale? Yo he hecho esta pregunta a más de 100 personas, la gran mayoría me responden igual. Me dicen que Kiki es esa forma puntiaguda que está a la izquierda y que Buba
Es esa forma nubosa que hay a la derecha. La razón, en principio, nadie me la sabe explicar, ¿vale? La razón tiene una cuestión importante, es que esta construcción deriva de que los aspectos mentales y lingüísticos del lenguaje con los que se estructura nuestro pensamiento tienen un encaje y una relación bastante férrea con el mundo real. Entonces, cuando analizamos el formante de la voz, es decir, esa huella dactilar a nivel de frecuencias y demás, ese formante nos da un registro espectrográfico que cuando decimos kiki es muy similar a las formas puntiagudas que tiene la forma de la izquierda, y cuando decimos buba, ese formante es más redondeado, muy similar a esta nube globulosa que tenemos a mano derecha, ¿no? Esto no es casualidad, ¿vale? Porque el lenguaje se construye para abstraer una realidad y tiene gran parte de contacto con esa realidad. Por lo tanto, cuando hablemos de percepciones, siempre vamos a tener en cuenta que es una percepción construida, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y, lógicamente, esa construcción deriva en parte de un previo repertorio, ¿no? De esa vivencia que ha tenido la persona durante su infancia, su desarrollo, sus diversas experiencias que ha podido ir teniendo, que va marcando, va generando unas reglas del juego, va generando un contexto de interacción con uno mismo y con los demás. Lógicamente, ese repertorio se actualiza de forma constante en el aquí y el ahora, y además se ve influida, y esto es importante, en los contextos en los que hay normas que regulan comportamientos, ¿no? Y esto, obviamente, en el contexto laboral, pues es un hecho, ¿no? Tenemos una serie de regulaciones, tanto formales como informales. Tenemos no solo un contrato ni una normativa laboral, sino que además hay unos modos de hacer y unos modos de comportarse que definen esa cultura de la empresa, ¿no? Entonces, todo elemento que quiera analizar estos aspectos tiene que tener estas cosas en consideración, ¿vale? Es decir, la evaluación psicosocial es una foto que hacemos en un momento concreto, en un lugar concreto, a personas concretas, pero que tiene diversas implicaciones y diversas llamadas a cosas que están fuera de ese contexto, ¿vale? Y por lo tanto, tiene que hacerse con ese ojo clínico, ¿vale? Porque nos podemos encontrar que en esa interacción algo que ya estaba mal de entrada debute, explote y genere un problema psicosocial, o viceversa, ¿no? Situaciones donde no hay ningún tipo de antecedente ni predisposición, de buenas a primeras esa persona pues tenga problemática, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, entender esta cuestión para poder hacer ese análisis de la forma más factible, ¿no? y más eficiente. En este caso concreto, lo psicosocial tiene que ser siempre atendido, y para mí, y no es una deformación, para mí es una constatación diaria, ¿no? Es un hecho esencial lo psicosocial. Una parte visible es un riesgo laboral más, ¿vale? De forma directa, quizá no tan evidente para determinados momentos, pero es un riesgo que está ahí. Y además tiene un aspecto invisible bastante importante, ¿no? Que sería esa parte oculta del iceberg, que deriva en problemas que pueden generar incluso aspectos vulnerables en la seguridad, en la propia seguridad física. Es decir, una mala gestión de situaciones psicosociales en la empresa puede hacer que la persona esté más distraída, tenga una lentitud de respuesta, que tenga ciertas carencias en una capacidad de atención, en una frescura necesaria para hacer algún proceso, y puede generar accidentes incluso en un contexto industrial. Por lo tanto, hablamos de elementos que están influyendo en todo, absolutamente todo lo que pasa en esa organización. Lógicamente, cuando hablamos de comportamientos hablamos del principio del análisis, no del final, ¿vale? Entonces, una cosa importante que hay que tener claro, que es el hecho de que pueda aparecer algún problema de índole psicosocial, solamente es el comienzo para empezar a investigar, ¿vale? Es decir, podemos pensar que lo psicosocial es lo último que se tiene que abordar, ¿no? La secuencia lógica en prevención, yo creo que de forma clásica más o menos abordamos todos la situación de una forma similar, sería abordar el riesgo de accidente, ¿no? Porque es lo que en un espacio de tiempo reducido nos genera los daños, abordar posteriormente los riesgos higiénicos, ¿no? Esa causalidad que puede crear enfermedades a medio y largo plazo, y luego abordaríamos esos aspectos ergonómicos psicosociales, ¿no? De equilibrio, ¿no? Entre las capacidades de la persona y las demandas o requisitos de la tarea, ¿no? Entonces tenemos aquí una cuestión importante, que es, con unas habilidades mínimas de empatía, sinceridad y una ausencia de juicio crítico cuando se hace esa evaluación, entender en qué lado de la balanza estamos cuando hablamos de evaluación psicosocial. Puede haber un elemento reactivo, ¿no? De culturas que todavía no han conseguido una dinámica adecuada, ¿no? Y están en una índole reactiva, de cuántas cosas tienen que ir mal para empezar a plantearnos que tenemos algún tipo de problema, versus aquellas empresas en las cuales ya hay un enfoque proactivo que lo que buscan es chequear
condiciones, mejorar procesos y tratar de buscar y alcanzar ese a veces complicado bienestar, ¿no? Es una cuestión de visión, de dirección y, lógicamente, en este tipo de situaciones la empresa tiene que estar implicada por completo, ¿no? Y, lógicamente, la línea jerárquica en este caso es esencial. Hablamos de cultura preventiva, ¿vale? Lo mencionaba antes Antonio cuando mencionaba que el criterio técnico también busca como un elemento colateral esa cultura, ¿no? Como elemento que aglutina, ¿no? que orbita alrededor de todo. Hay que entender que la persona tiene que actuar en un contexto inmediato. Ese contexto inmediato es el que determina lo que va a hacer la persona o lo que no va a hacer, ¿no? Siempre, además, en ese contexto inmediato está rigiendo esas reglas de cultura de empresa que luego pueden estar a su vez influidas por otras normas de índole más supraordenado, como puede ser el grupo sociocultural, legislación, la cultura propia de la sociedad en la que uno reside. Pero al final hay un contexto inmediato donde la persona tiene que interactuar con su día a día, con sus exigencias que pueden ser reales, ¿vale? Como una carga de trabajo determinada, exagerada, o que pueden ser exigencias autopercibidas, es decir, una interiorización de expectativas. Una persona que tiene, por ejemplo, unos valores de trabajo que le llevan a exagerar en ocasiones la dedicación, exagerar la conexión y que no ve el momento de desconectar, puede ser un sinónimo de desequilibrio, pero puede ser un sinónimo de desequilibrio que no esté tanto en la índole de la empresa, pero la empresa sí que va a tener en algún momento determinado que prestar atención para enseñar también y detectar esa cuestión y enseñar a esa persona de qué manera y cuándo debe desconectar. ¿Vale? Entonces, es importante entender que cuando hablamos de estrés, no se puede hablar de estrés de una forma directa, porque al final de lo que se trata es que esa evaluación psicosocial tiene que enfocarse desde el punto de vista de la transacción. Es decir, hay una serie de demandas, una serie de requisitos que impone el trabajar en una determinada actividad que van a transaccionar, van a equilibrarse en un proceso que tiene que ver con las características y los recursos personales, ¿vale? Esta transacción, además, va orientada por unos procesos mentales que tienen que ver con lo que se llama appraisal, es un proceso de apreciación y de etiquetado cognitivo que va a dar un balance hacia positivo o hacia negativo. Cuando es un balance hacia lo negativo, la persona estaría en ese estado de distrés, de estado de estrés negativo, en la cual puede percibir amenazas, un estrés directo, unas reacciones de angustia, de ansiedad, de hiperactivación que le van a generar una serie de problemas. A corto plazo son problemas que suelen ser benignos, pero que a largo plazo se pueden generar síndromes clínicos, ¿vale? Derivados de toda esta excesiva activación y excesiva contextualización, que pueden generar en algunos casos necesidad de que una persona pues, reciba una incapacidad hasta que se pueda recuperar, incluso a veces nos tengo que intervenir en el ámbito clínico tratando a esta persona, pero también puede ocurrir que esa misma carga en otro momento temporal, incluso en la misma persona, con otras condiciones, ese balance le salga positivo. Y entonces una situación que anteriormente podría haber causado una valoración negativa, ahora puede generar una sensación, una percepción de autoeficacia, de reto, que se valora como algo positivo, ¿no? Porque permite un desarrollo o un avance en la persona. Esto es importante tenerlo claro, ¿vale? Porque son situaciones que son contradictorias, son paradójicas, pero que están ahí. Siempre que hablemos de cuestiones que afectan al trabajador, ¿vale? Y aquí pongo un ejemplo, un pantallazo de lo que sería un análisis de factor humano, por ejemplo, ante un accidente, ¿no? Ante un acto inseguro, por ejemplo, podemos preguntarnos si se trata de un error o un incumplimiento. Si tenemos en algunos casos una respuesta afirmativa, en la investigación en esta metodología de factor humano hablaríamos de una precondición para que esa situación insegura se genere y podríamos hablar de factores negativos de situación, de personal o de condiciones de la propia persona que puedan estar mal gestionadas. Si en alguno de estos elementos que están aquí se observara que ocurre precisamente algo negativo, tendríamos que preguntarnos por elementos de la supervisión de esa empresa y habría que hablar de cómo se está gestionando esa supervisión. Si resulta que hay algún elemento de supervisión que no está correctamente funcionando, que puede ser, por ejemplo, una planificación inadecuada de sus procesos, un fallo en corregir una desviación en un proceso, ya estaríamos ante otro elemento que nos llega a escalar ese elemento hasta llegar al punto de vista incluso de la propia gestión que hace la alta dirección en el manejo de recursos, en la implantación de procesos operativos, etcétera. Lo importante es que al final el trabajador actúa en una organización donde está sometido a una serie de procesos y de normas y al final en esa situación se van a producir a veces interacciones que no son del todo correctas, no del todo favorables para ese bienestar. Entonces, ¿cómo tenemos que abordar esto? Pues en primer lugar,
sabiendo que el riesgo psicosocial es un riesgo que tienes evaluado, como bien ha indicado Antonio, ¿vale? Tenemos un problema porque hay unas metodologías que están validadas desde el punto de vista organizacional por determinadas entidades, pero que no tienen un contexto legal en principio definido, aunque sí es claro porque la norma de prevención establece que cuando no se tiene normativa de desarrollo hay que ir a normas SURE o a normas de reconocido prestigio. Sí que es cierto que lo ideal, ¿vale? Y yo lo hago también por deformación profesional, sería en algún momento determinado encarrilarlo con algún tipo de desarrollo normativo, un real decreto o alguna cuestión similar, ¿vale? Esto lógicamente es simplemente mi opinión como psicólogo. Lógicamente tenemos otro problema derivado de las potenciales suspicacias que a veces nos generan las evaluaciones, ¿vale? Nos hemos encontrado, y en mi caso no es raro encontrármelo, que en algún momento determinado se plantea la evaluación psicosocial a partir de un conflicto, ¿vale? Y lógicamente cuando llegamos a esa situación de tener que evaluar por un conflicto, por un requerimiento de la inspección de trabajo, por una denuncia al sindicato, ya nos encontramos en el peor contexto para hacer una evaluación. Y es que cuando ya está la cosa caliente, es muy difícil tomar la temperatura, porque lógicamente nos va a salir siempre alta. Entonces, son situaciones que cuando se hacen en ese trasfondo no suelen gustar, ¿vale? Y levanta suspicacias a la organización porque teme que se puedan llegar a evidenciar elementos que, claro, cuando este río suena, te da a pensar, ¿no?, que algo de agua puede llevar. Otro problema que nos encontramos a la hora de evaluar es que se suele saturar al trabajador con otro tipo de encuestas, como son las de clima laboral, encuestas que hace recursos humanos, protocolos de diversa índole, y al final a veces desde dirección se limita bastante la aplicación de lo psicosocial por todo lo visto y por el hecho de que ya se están pasando otro tipo de cuestionarios. Entonces, no, mira, no vamos a pasar una evaluación psicosocial porque acabamos de hacer la encuesta de clima y la gente pues ya está harta de contestar encuestas. Esa situación la he encontrado en numerosas ocasiones. Esto evidentemente es una situación que no es correcta, como bien os podéis imaginar, y lógicamente también es un mensaje indirecto, ¿no? En un momento determinado, pues nos puede estar dando la índole de cómo se está enfocando, se está aplicando o aterrizando esa cultura preventiva. También nos hemos encontrado suspicacias y miedo de que se puedan usar como vehículo de represalias o que se pueda utilizar en ese conflicto, ¿vale? Con lo cual, esto es un tema que nos dificulta bastante esa benevolencia a la hora de evaluar. Nosotros somos personal profesional que venimos a evaluar una excepción pues de la misma manera que cuando tienes un dolor vas al médico, ¿no? Hay una evaluación que trata de ser lo más objetiva posible para evidenciar lo que esté mal y tratar de poner una solución, ¿no? Y luego además, si ya estamos hablando de cómo se construye esa realidad propia, tenemos que evaluar la interacción de una serie de procesos, una serie de tareas, en un entorno donde cada uno es como es, tiene lo que tiene, y entonces es muy difícil el poder aterrizar luego a las condiciones particulares de esta situación si no se hace esa segunda parte de la evaluación. Es decir, toda evaluación tiene que tener dos vertientes, que las vamos a ver ahora a continuación. Hay una parte muy visible, pero hay una parte que no por ser menos visible es menos importante, sino yo me atrevería a decir que casi es más importante aún, ¿vale? Y es una parte que tiene que ser, yo creo que planteada al mismo nivel, ¿no? Entonces, eso lo hablaremos ahora. Y otro tema muy importante, y esto os lo recuerdo aquí y lo diré siempre delante de quien haga falta, si no se está dispuesto a actuar, a hacer cambios, hay que tener cuidado con lo que se hace, ¿vale? Porque se generan expectativas, se movilizan muchos recursos y es un problema porque si evaluamos a nivel psicosocial la situación y no se hace nada, estamos incumpliendo en primer lugar la legislación que nos obliga a hacer esa evaluación, a planificar una serie de actuaciones. Si esas actuaciones no se van a implantar es muy, muy delicado porque estamos incumpliendo nosotros mismos esa planificación y además estamos dando pie a echar todavía más pólvora a ese posible conflicto, con lo cual el riesgo de que tengamos un problema mayor se multiplica, ¿vale? Entonces es importantísimo que esto se haga con la debida planificación, que se haga por fases, con mucha tranquilidad, ¿vale? Y que se haga con ese proceso equilibrado, ¿vale? De intentar saber qué está fallando o qué puede estar pasando. Lo lógico, en el momento determinado, es plantearse esa necesidad de evaluar, ¿vale? Ese contexto en el que queremos saber. Y lógicamente definiremos con un calendario pues toda la cuestión a la hora de comunicar,
¿vale? Se trata de tener un calendario de trabajo en el que se incluya como primeros pasos el acuerdo entre dirección, representantes de los trabajadores, para dar información y explicación suficientes y adecuadas a toda la plantilla para que sepan que este proceso es recomendable que participen. Lógicamente, como se va a requerir un tiempo personal, se va a requerir una evidenciación de unas condiciones subjetivas, se va a pedir que se posicionen respecto a una serie de encuestas, es factible que haya personas que no quieran contestar o personas que boicoteen incluso esa encuesta contestando de forma que salga muy negativa la evaluación. Hemos visto prácticamente de todo. Y muy importante, en esa planificación el método, como bien ha dicho Antonio, es solo una parte de lo que se tiene que hacer. ¿Vale? Es decir, que yo utilice un cuestionario del Instituto Nacional, un FSIC o Listas 21, la encuesta del Instituto Navarro o alguna otra herramienta o instrumento, es solamente una parte, porque yo tengo que establecer también una valoración subjetiva, ¿vale? Una valoración de índole subjetiva, que es la que me va a permitir entender fuera de los cuestionarios, entender fuera de unas preguntas ya preconfiguradas, entender qué pueda estar pasando, ¿vale? Y esa información a veces enriquece mucho más que el simple cuestionario. Tened en cuenta que el cuestionario tiene un criterio estadístico, ¿vale? Es un instrumento validado psicométricamente, que es una parte de la ciencia de la psicología que busca el parametrizar cuestiones que son subjetivas, llevarlos hacia el objetivo, para hacer cálculos, análisis de datos y hacer estadística y análisis complejos, pero es una cuestión que atañe a la posición respecto a un global, respecto a una índole general. Es decir, se te pregunta cómo piensas respecto a un tema y posiciónate desde el 1 que es muy de acuerdo al 5 que es totalmente en desacuerdo. Ahí me dan la respuesta y yo simplemente posiciono mi actitud, ¿no? En esa escuela, en esa encuesta, perdón. Entonces, en esa escala yo me estoy posicionando, pero no me están preguntando sobre mis inquietudes o no me están preguntando sobre cómo resolvería un problema y no me están preguntando sobre cuál creo yo que es el origen y cuál puede ser el devenir de esa situación. Entonces, es importante planear siempre una fase cualitativa, ¿vale? Es un consejo que os doy. ¿Nos podemos quedar solo en el cuestionario? Pues posiblemente con el cuestionario ya tengamos un semáforo, una valoración objetiva, entre comillas, con cierto margen de fiabilidad, pero es importante preguntar a las personas, ¿vale? Porque estamos hablando de evaluar personas y situaciones que afectan a las personas, que en un cuestionario se pueden plasmar, pero no van a quedar debidamente registradas. Entonces, es esencial, por lo tanto, establecer ese elemento subjetivo, esas entrevistas, meterlas en calendario y lograr una colaboración que nos permita hablar a todos juntos y luego, como bien ha dicho Antonio, crear unas unidades de análisis, unos estratos de análisis en los cuales tengamos la colaboración plena de toda la línea jerárquica y, sobre todo, de los representantes de personal, ¿vale? Porque en ocasiones, en ejercicio de su lógica labor de control, los delegados de prevención expresan muchas dudas respecto a la confidencialidad de los datos, respecto a las diversas situaciones que se puedan recabar. Incluso hemos tenido a veces la exigencia de estar presentes ellos en las propias entrevistas que hacemos con los trabajadores. Lógicamente, si el trabajador no tiene inconveniente, por nuestra parte, aunque podríamos matizar a nivel de circunstancias, si se considera un acto o no desde el punto de vista de la psicología, con la colegiación, y siendo ahí en ese caso concreto la respuesta afirmativa, pues podríamos limitar esa presencia a ciertos momentos de la entrevista, ¿vale? Porque también nosotros podemos reservarnos el derecho de no tener su presencia ahí, ¿vale? Lo digo en contextos donde hay alta suspicacia, puede ocurrir que si tengamos estas peculiaridades. Y lógicamente se trata de hacer un buen proceso de comunicación para que todo el personal colabore, ¿vale? Cuanta más persona colabore en la participación, más datos vamos a tener de esa muestra y, lógicamente, mejor vamos a aproximarnos a la realidad, a esa validez externa, a esa extrapolación. Pero claro, sabéis que en ciencia tenemos dos criterios de validez: la externa, que es la que permite que unos resultados se extrapolen al común, a lo general, con ciertas garantías de fiabilidad, validez y sensibilidad, pero luego además tenemos una validez interna, que ya no es extrapolable al común global, pero afecta a ese caso concreto que estamos estudiando. Entonces, en la evaluación psicosocial tenemos que contrapesar la validez externa, que nos tiene que servir para evaluar el clima que hay en la empresa en cuanto al riesgo, ¿no? La carga de trabajo es un problema, la variedad y contenido, la participación, supervisión, estamos generando conflictos a las personas con estas situaciones, esta gestión, y dónde está el problema, pero también hay que entender esa validez interna. Es decir, oye, lo que decíais antes con esa pregunta, es decir, si solo un trabajador tiene un problema, ¿es sinónimo de que todo va bien en la empresa? No. Significa que esa persona tiene un problema, ¿vale? Entonces, no se puede minimizar al particular porque el resto esté bien, ¿vale? Porque podemos tener un problema en esa persona, ¿vale? Que sea la punta del iceberg, como
Antonio, o podemos tener un problema en esa persona que desencadene que a partir de ahí pues, se evidencien otras situaciones. Por lo tanto, no está de más que mantengamos una vigilancia, que por otro lado es una obligación de la empresa, mantener esa vigilancia y que evaluemos en concreto esa situación, ¿vale? Evaluamos los motivos de esa persona, esa queja, esa circunstancia de riesgo y que a partir de ahí veamos eso como un posible indicador de que a lo mejor es necesario plantearse un análisis un poquito más amplio, ¿vale? Yo desde luego no dejaría de hacerlo, ¿eh? Una persona se me queja de las tareas de la organización, lo primero que preguntaría es a esa persona y luego, lógicamente, preguntaría al resto de personas de ese puesto, de ese turno, oye, esto le pasa a más gente, trataría de hablar con los mandos, con la jerarquía, trataría de hacerme una composición para saber si eso es una cuestión que solo afecta a esa persona, que puede ocurrir, que tenga una vulnerabilidad, que tenga un cambio de circunstancias personales que le condicionan que lo que antes no le daba un problema, ahora sí se lo cause, porque eso ocurre, ¿vale? Imaginemos una persona que trabaja en turno de noche y de repente, pues padre o es madre y el tener un niño cuando se reincorpora al trabajo después de esa baja por esta circunstancia, pues está durmiendo peor en los periodos en los que tendría que estar durmiendo, está descansando peor y llega un momento que esa jornada, ese turno, esas tareas le resulta el doble de cargantes. Y entonces, donde no había antes problemas, empieza a verlos. Y ese genio que genera ese problema le genera malestar, le genera irritabilidad y empezamos a tener problemas de discusiones, de desencuentros. Y era una persona que hasta ese momento no tenía ningún problema, ni el puesto había aparecido en ningún momento ninguna índole negativa. Entonces es importante tener en cuenta esta circunstancia. En el trabajo de campo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una metodología estandarizada, eso creo que es algo fuera de toda duda, es decir, utilizar algunos de los instrumentos que están validados técnica y científicamente, ¿vale? Que son válidos, sensibles y fiables. Válidos, que significa que se ha estudiado psicométricamente, que miden lo que quieren y lo que pretenden medir. Sensibles significa que miden cambios en las variables de estudio, es decir, si hay un cambio en la carga de trabajo, paso ese cuestionario, ese método, detecta esa incidencia en la carga de trabajo de las personas, si esa carga de trabajo varía, detecta y esa variación se refleja en los resultados. Y que sea fiable implica que realmente está midiendo ajustado a ese criterio, a esa realidad, ¿vale? Entonces, en esa fiabilidad es importante hacer a veces el inciso, ¿no? Que existen criterios que ya están validados a nivel técnico, con lo cual el coger una metodología de este estilo, tipo ISTAS, FSICO, etcétera, nos da la garantía de que esa fiabilidad está conseguida. Pero puede ocurrir también, y esto en psicometría se hace constantemente, podemos crear un screening, una metodología de filtro de esos factores que a nosotros nos permita, lógicamente esto es un criterio psicosocial, un criterio psicotécnico, ¿vale? Tiene una validación científica, pero es importante que si se hace, se haga derivándolo de algún método, ¿vale? Como hay por ahí alguna empresa que lo ha hecho, lo que se hace es de los cuestionarios se extraen varias preguntas y se hace un cálculo de la fiabilidad. ¿Para qué? Para tener indicios. Entonces se hace una versión corta, breve, sistemática, que nos permite en un momento determinado pasar un test con menos preguntas, porque al final son preguntas, estos test tienen bastantes preguntas y a veces se hace un poco pesado y a la gente le cuesta a veces responder. Entonces podemos crear un cuestionario más corto. Esto no se hace alegremente, lógicamente, esto tiene una vertiente psicométrica que hay que entender, esto no lo podemos hacer en un servicio de prevención normal y correcto, esto habría que acudir a un psicólogo, ¿vale? Y con un criterio psicométrico hacer un extracto de estas preguntas, validar un pretest, es decir, se hace una muestra rápida, se valida esa fiabilidad desde el punto de vista científico y sabemos que si en esa encuesta breve de 10 preguntas detectamos una incidencia, un punto de corte, sabemos que hay algo ahí que tenemos que investigar más a fondo, ¿vale? Con un método ya completo, ¿vale? Esto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista psicométrico, es perfectamente válido. Lo importante, si se plantea o se hace, hay que justificarlo muy bien. Es decir, hay que dar todos los datos, entender cómo se ha validado ese screening, ese checklist, y hay que entender que no es el sustituto de una evaluación. Es una toma de contacto de evidenciación de factores de riesgo psicosocial, ¿vale? De la misma manera que no estamos evaluando en todas las visitas que hacemos en el centro de trabajo el aspecto psicosocial, pero si de repente entendemos un comentario, vemos una mala relación, una bronca, vemos algo, podemos preguntarnos, oye, aquí está pasando algo. Esa llamada de atención se puede hacer de una forma subjetiva o de una forma más objetiva, pues por ejemplo, cuando hacemos visitas de control, pues programamos en calendario cada X tiempo, habiendo hecho una evaluación inicial, planteamos ese screening, ¿vale? Igual que hacemos una actualización de la evaluación de riesgos laborales con las condiciones que marca el reglamento de los servicios de prevención, ¿no? Cuando cambien las condiciones, introduzcan nuevas tecnologías o cambien las condiciones que justifiquen esa situación, ¿vale? Otro elemento
También nos pueden dar bastantes pistas otros análisis que se hayan hecho. Por ejemplo, aplicaciones de protocolos de acoso, encuestas o escalas de liderazgo, o encuestas de satisfacción, que como bien se refleja en el criterio técnico, no son valoraciones psicosociales. En recursos humanos muchas veces dicen, no, como ya hemos hecho una encuesta de satisfacción, como directamente ha salido buena respuesta, pues no hay riesgo psicosocial. No, son dos cosas diferentes, ¿vale? La encuesta de satisfacción va ligada a unas condiciones de implicación, de integración y determinadas donde la persona puede actuar, ¿vale? Porque entonces se le va a preguntar sobre el malestar que se le genera. Entonces, la índole de la pregunta te lleva a la índole de la respuesta. Y otra cosa muy diferente es preguntar sobre tu grado de satisfacción con ciertas cuestiones, ¿vale? Que no van normalmente a las encuestas de satisfacción. Entonces, dan pistas, ¿vale? Y luego, lógicamente, tendremos que tener en cuenta el tamaño de muestra y la población de la que tenemos, ¿no? Noticia, porque en ocasiones pues, nos encontramos empresas pequeñas donde, bueno, pues se aplican estos métodos. Entonces, oye, tengo 3 trabajadores y paso un método de evaluación y, bueno, pues resulta que solo me contesta uno. Pues claro, ahí, lógicamente, la validez de esa muestra y de esa, pues es muy pequeña. Entonces, ahí nos tendremos que ir a elementos más cualitativos, ¿vale? Esa entrevista, ese tú a tú, ese vis a vis, ¿vale? Que además con las garantías. Nosotros cuando planteamos este tipo de entrevistas las planteamos desde el enfoque de la deontología profesional, es decir, le decimos, oye, mira, esto es un acto colegiado, somos psicólogos, venimos aquí a hablar contigo, entonces esto es una información absolutamente confidencial, no se puede divulgar de ninguna manera y todas las cuestiones que tú nos des las vamos a cegar, es decir, vamos a reorientar las respuestas, vamos a reorientar esa información y lo que vamos a intentar es llevarlo a ese análisis y lo vamos a encuadrar en los factores de riesgo que han salido en los cuestionarios, de tal manera que nos permita matizar, contrapesar y analizar desde otra perspectiva todas las cuestiones que se intenta a través de las encuestas. Vale, esto es esencial, porque claro, la construcción verbal que hace una persona de su problema es propia de esa persona y no tiene tanto que ver como nos pensamos con los cuestionarios, ¿vale? Puede que la persona tenga una construcción ahí que aunque se encuadraría en estos factores de riesgo, tiene un recorrido distinto y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, la ventaja que trae el uso de cuestionarios es que a la hora de analizar datos podemos automatizar esa recogida, ¿vale? Y luego además puede ser necesario a título particular, y esto es algo que se pone a disposición del trabajador, no se aplica de forma directa, se pone en un momento determinado a su disposición análisis más profundos, si hiciera falta, ¿vale? Como puede ser, pues se puede evidenciar alguna situación de acoso, ¿vale? En cuyo caso se comunica a la empresa para que valore esa aplicación de su protocolo o diseñe un protocolo o alguna actuación, o incluso a veces nos hace falta hacer unos cribados a nivel psicopatológico, ¿vale? Pongo el caso, por ejemplo, de una empresa que estamos ahora estudiando, una trabajadora en una línea de montaje, pues que habla sola, que empiezas a hablar con ella y tiene una estructura delirante, entonces la empresa quiere ayudar a la persona, pero no sabe cómo decirle, oye, mira, esto que estás haciendo, pues, estás un poquito desconectada de la realidad. Entonces estamos ahí viendo una manera de acercarnos sin generar una reacción de esa persona que pueda para ella, ¿vale? Entonces, a veces hace falta, a partir de esa evaluación de las incidencias puntuales, que son las que saltan, ver si tenemos algo más, ¿vale? Lógicamente, aquí hay un análisis muy profundo en todo lo que son los entresijos de las relaciones, el liderazgo, problemas cómo se gestionan, problemas personales. Al final, de lo que nos tratamos nosotros de empapar bien es de esa cultura preventiva y de cómo esa persona, ese trabajador, vivencia esa cultura, ¿no? Y qué grado de impacto tiene. Entonces, esto es una cuestión, ya os digo, muy variable, y lógicamente a la hora de contar estos resultados, pues a veces nos hemos encontrado vertientes. Por un lado, dirección pide informes muy específicos, sobre todo nos piden que nos centremos en las áreas de problema muy concretos y en mejoras, y nos piden que simplemente la evaluación psicosocial con todo el informe vaya en un anexo, porque ya lo leerán si tienen tiempo y ganas, que no se suele leer, y lo que les damos son resúmenes ejecutivos, es decir, pues mira, tienes este problema y tienes que hacer esta mejora o esta implantación y este cambio en factores de organización, ¿vale? Porque como bien ha dicho Antonio, hay que ir a la raíz del problema. Es decir, el análisis psicosocial tiene un enfoque también de análisis causa-raíz, ¿vale? Si manejáis para investigación de accidentes la metodología CR, sabéis que cualquier técnica de investigación a partir de un evento foco nos permite entender todo el desarrollo de esa relación casuística, relación de probabilidad y relaciones directas entre las situaciones, y nos puede llevar a tener una causa raíz que abordando sobre ella
podemos eliminar esa cadena de causalidad y por lo tanto podemos empezar a resolver ese conflicto y, muy importante, aplicar esa misma circunstancia como un elemento preventivo, ¿vale? Porque si cambiamos, por ejemplo, la forma de comunicar que tiene un gerente determinadas cosas, hacemos que sea una forma de comunicación más empática, una forma más adecuada a dar el feedback como se tiene que dar, podemos lograr que haya menos impacto y podemos hacer que haya menos reacciones en el personal y, lógicamente, vamos a generar una mejora en las relaciones. Esa causa raíz, ¿no? Esa mala comunicación, esa falta de habilidades, una vez trabajada, pues nos permite incluso ser una palanca de mejora, ¿no? Entonces, es importante también ese reenfoque. Y luego el personal es importante, siempre que sea una información, o sea una evaluación psicosocial, es darle feedback, ¿vale? Y esto a veces se omite y se les da una información sesgada, una información no adecuada. Yo no sé por qué, puede ser por miedo a que vean lo que están viviendo realmente. Entonces, en este caso concreto, siempre que os planteéis una evaluación psicosocial, trasladad los resultados a las personas, ¿vale? Y dedicad tiempo, igual que habéis dedicado tiempo a pedirles que colaboren con las entrevistas, con los cuestionarios, dedicadle un poquito de tiempo a ir por bloques, por áreas de trabajo, por unidades de análisis que hayáis seleccionado, a contarles, ¿vale? A contarles y explicarles. Y sobre todo, muy importante, cuando hagáis esa devolución, que es algo también ético, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Psicosocial, como yo te he pedido datos de ti, yo te devuelvo esa valoración que hacemos de esos datos, es importante también hacerlo con esa empatía, esa amabilidad necesarios y, muy importante, hacerlo con la previsión de implantación de medidas, ¿vale? Es una cosa esencial. La persona puede tener mucha angustia, ¿vale? Esa angustia puede generarle que le afecte a su vida y ya no es que tenga derecho a una desconexión digital en un trabajo determinado, ¿no? Es desconexión del trabajo. Es que el problema en muchos casos es que la conexión ya no es simplemente por la cuestión del trabajo, sino por toda esa retahíla de rum de pensamiento rumiativo que a veces se genera cuando hay problemas, que hacen que la persona pueda llegar a vivir un verdadero calvario, ¿vale? En su interior. Calvario que, cuando le preguntemos, es posible que nos devuelva una sincera sonrisa, ¿vale? Por esa cuestión de ¿qué te pasa? Nada. Es muy fácil que una persona que esté muy mal no nos lo haga evidente, ¿vale? Y es muy difícil captar esos matices porque tenemos un sesgo de deseabilidad social. Esto tiene que ver con nuestra supervivencia en las cavernas, desde épocas muy remotas en la historia evolutiva del ser humano. Existe una motivación, que esto puede estar incluso implícito en nuestros genes, una motivación por pertenecer al grupo de referencia, ¿no? Y por eso se desarrollan conductas de apego, conductas de afiliación, y por eso la traición, el engaño, los conflictos interpersonales nos soliviantan tanto hasta el punto que pueden generar incluso el riesgo de suicidio, ¿no? Porque al final el quedarse descolocado del grupo de las personas de referencia significa quedarse solo y abandonado en un mundo que ahora ya no, pero hace no tanto, pues era un mundo muy hostil, muy peligroso. Entonces, esa afinidad, ese estar todavía en las cavernas, refleja, porque a veces determinadas situaciones que se solucionarían, por ejemplo, cambiando de trabajo, que muchas veces hay personas que se lo han planteado en un ambiente muy tóxico, que ven que no mejora, en cambio, voy a tu trabajo, estoy mucho mejor, siguen permaneciendo ahí, siguen afiliadas a esa situación, aunque sea tóxica, ¿no? Entonces, es importante entender que no siempre lo evidente es lo que está ocurriendo, ¿vale? Es algo que esté por ahí. Entonces, las actuaciones, por favor, siempre basadas en la sensatez, ¿vale? Que exista una voluntad real por parte de mejora por parte de la empresa, ¿vale? Y la voluntad real implica incluso a veces el coger a personas externas que te vengan a ayudar. Lo ideal es siempre que participe el propio trabajador. Lógicamente, el que padece el riesgo muchas veces es quien mejor lo conoce y quien mejor te puede dar la solución. Entonces, no está de más en lo psicosocial, con la supervisión necesaria que haga falta desde el punto de vista profesional, pero que se generen grupos de mejora, grupos de trabajo para ver qué problemas hay, cómo enfocarlos y ventilar todo eso. Puede ser una buena manera de encarrilar. Ojo, que la formación no siempre es la mejor opción, ¿vale? Igual que para un accidente de trabajo, dar más formación a quien ya la tiene, a lo mejor no ayuda. No siempre la formación es una propuesta adecuada, ¿no? Vamos a dar un curso de prevención de estrés. Pues bueno, mientras están en el curso se lo pasarán bien, cogerán alguna idea, pero a lo mejor es más fácil implantar una sesión, una implicación de las personas, pues para desarrollar algún tipo de actuación que no sea formativa, que sea vivencial. Es decir, pues vamos a hacer una sesión donde vamos a ventilar en la reunión una sesión de ventilación de problemas. Y la vamos a hacer además con una técnica, que es el diffusing o el del briefing, una técnica concreta que nos va a permitir, con una estructura y unas normas, hacer una serie de posiciones, quejarnos, pero en un contexto donde ya vamos a limitar la aparición de conflicto, porque lo hacemos de una manera guiada, ¿vale? Y lógicamente se tiene que proceder también a desarrollar
desarrollar actuaciones, ¿no? Decir, oye, pues dar canales a las personas para que, por favor, cuando haya algún problema, decírnoslo. Es decir, comunicar los problemas que tengáis, una línea, un correo electrónico a vuestro superior con un procedimiento, por favor, si hay alguna situación de acoso que entendáis que pueda ser acoso, comunicadla para que, evidentemente, nos pongamos a investigar sobre ello. Y, lógicamente, de todo esto es muy importante dejar trazabilidad. Es decir, nosotros actuamos a veces como peritos y yo en algunos casos que he tenido de acoso hemos podido habilitar o acreditar una evidencia a partir de las comunicaciones internas de un grupo de directivos sobre un problema que estaba ocurriendo en un centro de trabajo, ¿no? Y se valoraba la preocupación que tenían esas personas, se valoraban los intentos de comunicarse, los intentos de solucionar, su incapacidad y su desconcierto, porque lógicamente son situaciones que a veces te rebasan, pero se valoraba el cúmulo de actuaciones que estaban intentando movilizar de una manera sincera, ¿vale? Incluso en tiempo fuera de trabajo para poder solucionar un conflicto que aparentemente había, ¿vale? Que luego se evidenció que venía por otra circunstancia que en principio no era la que se reclamaba, ¿vale? Entonces, esto es importante porque al final lo que vamos a tener es un área potencial de mejora y una serie de acciones. Acciones que luego se tienen que evaluar y valorar cómo se ha implantado. Como ya sabéis, cuando se hace el proceso de implantación de medidas preventivas, si tenemos recursos internos, tendremos que auditarlos cada X años, puede ser cada 2, cada 4, dependiendo de las circunstancias, para valorar la implantación y la eficacia de esas medidas. Y si tenemos recurso a servicio de prevención ajeno, sabéis que el servicio de prevención ajeno tiene obligación de hacer una evaluación de la eficacia e implantación de esas medidas de prevención. Por lo tanto, hay que usar esos instrumentos, esas herramientas, ¿vale? Porque es una especie de auditoría también que nos tienen que hacer y, lógicamente, podemos encarrilarlo en esa línea pues, para justificar, acreditar el cumplimiento de las obligaciones normativas. Que, ojo, en el ámbito psicosocial son exactamente las mismas que las que tenemos para cualquier otro riesgo. Es una de las cuestiones que tienen que quedar claras para todas las empresas y sobre todo para las líneas jerárquicas. Os dejo aquí ahora una serie de diapositivas que voy a pasar muy rápido, ¿vale? Porque al final hablamos de cosas que ya están mencionadas más o menos en la charla y ya se nos va el tiempo. A la hora de hablar de liderazgo, en prevención el liderazgo es indirecto, ¿vale? Hay que fomentar la implicación de dirección. En el ámbito psicosocial es la alta gerencia, la alta dirección, la que tiene que estar concienciada de que se hace porque es necesario, pero también porque se hace porque es una herramienta de mejora en la gestión, ¿vale? Lógicamente a ninguna empresa le interesa perder dinero y si tú tienes un conflicto psicosocial, de alguna manera, directa o indirecta, estás perdiendo dinero, ¿vale? Estás perdiendo pasta, o sea, eso es importante trasladárselo a la empresa, ¿vale? A partir de ahí, una vez que encarrilemos la situación o vayamos por lo menos en esa línea, vamos a poder plantear cuestiones que evidencien esa mejora. La motivación a una persona tiene que evaluarse también, ¿vale? Y podemos entender, en la entrevista se pregunta siempre sobre estos tres elementos, estos tres carriles. La sensación de competencia, que a todo el mundo le gusta sentirse bien y crear una imagen propia como trabajador o trabajadora, correcto, ¿vale? Lógicamente esto se integra al repertorio vital y nos permite darnos un significado en un ámbito social donde el trabajo está muy bien valorado. Lógicamente, tenemos una necesidad de autonomía, ¿vale? Importante, ¿no? En esta cuestión, esa autonomía implica mucho el hecho de perfiles psicológicos que funcionan bien con poco supervisión o perfiles que funcionan mal con esa poca supervisión, por tanto, el aislamiento es un elemento que también hay que evaluar. Y luego, lógicamente, las cuestiones relativas a las relaciones personales, ¿vale? Que son esenciales porque a todos nos gusta pertenecer, es una necesidad humana, ¿vale? Y en la empresa está claro que venimos a trabajar, no a hacer amigos, pero es importante que lo que ocurra en la empresa tenga cierto grado de amabilidad, o por lo menos, como decía un trabajador que en un contexto de psicología bastante peliagudo, decía, yo no necesito que me motiven, y lo único que necesito es que no me desmotiven. Vale, entonces en este caso concreto hay que atender también esos perfiles de relación. Y en este caso concreto, vale saber que todo lo que ocurre se actualiza en ese momento, en ese contexto, y lógicamente cuando hacemos análisis de errores, esencial también para la evaluación psicosocial es evaluar cómo se gestiona ese error. Yo diría que es uno de los elementos, uno de los indicadores claves para ver cómo es la cultura de la empresa. Es decir, en un enfoque saludable, el error se considera como algo que va a ocurrir, no como algo que no debería ocurrir, sino como algo que va a ocurrir. Por H o por B, por una razón o por otra, las personas somos falibles y por lo tanto en algún momento determinado fallaremos. Fallaremos de la manera más tonta, más estrepitosa y a lo mejor incluso hasta ridícula cuando se analiza en frío. Pero la persona que comete un error, ¿vale? Lo primero, seguramente ella sepa que ha cometido un error, no necesita ningún castigo ni ninguna censura. Y en segundo lugar, lógicamente, la posibilidad de sentirme comprendido en ese error y que la organización entienda que eso es algo que puede ocurrir y que por lo tanto
haga ese colchón, ese punto concreto de apoyo a la persona, a esa persona le va a dar un feedback muy diferente, ¿no? De si está esperando que le den la bronca, le estén esperando ese palo, ¿no? Esa queja, esa censura, incluso sanciones o despidos, como puede ocurrir, ¿no? Entonces es importante trabajar con ese contexto y reorientar, ¿vale? Y evidentemente todo esto más dentro de un caldo de cultura preventiva. A este respecto, para cultura preventiva tenéis aquí una guía, ¿vale? De cultura preventiva publicada con la Comunidad de Madrid, en la que participé yo junto con mi compañero Carlos Arévalo, que os puede dar alguna herramienta para mejorar en general, pero también en la índole psicosocial, porque habla de todos los precursores y elementos que tienen que ver con la satisfacción y la prevención de riesgos psicosociales, ¿vale? Y con esto, por mi parte, pues termino mi presentación. Dame un segundito mientras se cierra la presentación que pueda leer lo que me habéis puesto en el chat, que me habéis puesto un par de preguntas. Y ahora, si os parece, pues abrimos el turno de dudas o comentarios que queráis realizar. A ver, dame un segundito. Vale, me preguntan por aquí qué experiencia tenemos y qué medidas se puede adoptar cuando el nivel de participación es escaso o no hay un nivel mínimo. Bueno, lo primero que hacemos nosotros es un muestreo, ¿vale? Es decir, pedimos toda la información a la empresa, nosotros pedimos absolutamente todo lo que necesitamos, es decir, es toda la información que tengas respecto a bajas, absentismo, conflictos, quejas, evaluaciones previas, todo lo que tengas, la evaluación de riesgos normal y corriente, tus riesgos de seguridad, quiero verlos. ¿Vale? Seguramente si tienes a un trabajador que es consciente de riesgos de seguridad, por ejemplo, porque tiene un equipo que no está conforme al 12-15 o lo estaba y han retirado resguardos o lo tienen mal funcionando y al final para que funcione ese equipo y sacar producción, el tío tiene que estar haciendo 1000 virguerías que sabe que son peligrosas, ese trabajador seguramente si es consciente del riesgo y se acostumbra a trabajar con ese riesgo y ya no levanta la voz ni levanta la mano para quejarse o para intentar cambiar la situación, seguramente ya tenga un grado de conformidad y de aceptación del riesgo que le va a generar alteraciones en la índole psicosocial. Es muy probable que tenga algunas variables de lo que ha llamado antes Antonio burnout, es decir, esa despersonalización del trabajo, esa falta de realización personal, ese cansancio emocional. Entonces, esas cuestiones derivan simplemente de una situación de la gestión de ese riesgo de seguridad. ¿Vale? Entonces, tenemos que saberlo todo. En el caso de que haya poca respuesta, nosotros lo que hacemos es un muestreo, es decir, pedimos información de la plantilla, pedimos información de los problemas que pueda haber, entonces valoramos en base al número de trabajadores y al número de trabajadores por unidad de análisis, por área, por puesto de trabajo, cuántos cuestionarios deberíamos tener para que estadísticamente el resultado sea extrapolable al resto. Es decir, hay una fiabilidad que calculamos a nivel global, es decir, oye, si la empresa tiene 120 trabajadores, utilizamos las medidas de distribución normal, la campana de Gauss, para hacer unos cálculos y esos cálculos nos van a permitir saber cuántos cuestionarios tienen que obtenerse para poder decir, con un criterio de fiabilidad, que esas respuestas o ese resultado es extrapolable. ¿A qué? A nivel de confianza. El nivel de confianza se suele establecer en un 95% o en un 99%. Normalmente cogemos el 95%. Es decir, que de una distribución normal estaríamos hablando de que esos resultados son extrapolables al 95% de las personas que están en un área central de una curva normal, de distribución normal, y que quedarían fuera o dentro de ese margen de error un 2,5% por cada lado, ¿vale? En este caso concreto puede ocurrir que nosotros planteemos esa evaluación, a mí me ha pasado, y que conteste muy poca gente, y por lo tanto que no lleguemos a ese mínimo de cuestionarios. Bueno, pues intentamos hacer ese análisis con el método, ¿vale? Que tenemos, y lógicamente, si no se llega a ese criterio de fiabilidad, nosotros por lo menos intentamos hacer entrevistas y por lo menos intentamos hacernos una idea, porque la ausencia de respuesta también es una respuesta, ¿vale? Y puede ser indicativo del grado de enconamiento del conflicto al que se ha llegado, ¿vale? Que ya directamente la gente no responde. Pero también puede ser simplemente que se haya hecho una mala comunicación y que se haya puesto una forma de contestar o de actuar en la encuesta que dificulte mucho la participación de la gente. Entonces hay que volver a analizar qué ha podido fallar y tratar de darle una solución. ¿Vale? Nos ha pasado en algunos casos que para hacer la recogida de cuestionarios pues han puesto unas urnas en unas determinadas instalaciones con una extensión física brutal y claro, para poder dejarte el cuestionario en tiempo y forma pues la gente tiene que ir andando no sé cuánto hasta no sé dónde, entonces pues no incentivas la recogida de ese cuestionario, ¿vale? Entonces hay que buscar la manera de facilitar. Entonces ese ha sido uno de los puntos principales donde hemos tenido a veces problemas.
Ok, gracias, Aitor. Si tenéis alguna pregunta más. Y otra persona que pues una cosa, gracias a la Inspección de Trabajo, porque muchas veces es el punto de inicio de estas cuestiones, porque hay muy poca concienciación. Lo psicológico sigue asociado a un gran tabú, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito social. Ahora parece que la pandemia, igual que ha puesto sobre la mesa elementos necesarios, ¿no? Como es el tema del teletrabajo, la desconexión digital, parece que la pandemia está aflorando y está evidenciando problemas, ¿no? En la índole psicosocial de las personas, no solamente en lo laboral, sino en toda la índole personal, pero también es esencial tener en cuenta que lo psicológico va vinculado a nuestra identidad en una forma muy profunda y que todo lo que va vinculado a la identidad de una forma profunda corre riesgo uno de perder o de afectarse en esa identidad. Entonces, es una cuestión que va asociada a un gran tabú. Entonces, hay que también normalizar el hecho de la enfermedad, el hecho de la patología, la índole psicosocial y las dificultades en la índole psicosocial. Nadie creo que pueda hoy día cuestionar el hecho de que si una persona se rompe una pierna, necesita un médico, necesitará unos calmantes y nadie, yo creo que entenderá como malo que esa persona grite de dolor, lo entenderá dentro de un contexto donde eso es lógico que ocurra. ¿Por qué nos cuesta tanto a nivel social entender que una persona sufra, esté deprimida, esté triste por una cuestión que, bueno, que tiene mucho de personal, pero es una cuestión real para esa persona? Entonces, yo creo que ahí estaría la clave de ese manejo, ¿vale? En entender también esa circunstancia personal. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes. Mira, en mi empresa queremos implantar o se quiere implantar un plan de igualdad, ¿vale? Entonces, quería preguntarte si la evaluación de riesgos es una herramienta o un vehículo para conocer la situación real entre hombres y mujeres, porque el plan de igualdad afecta a muchas cosas, desde el lenguaje, cómo se trata a hombres y mujeres en la documentación y en muchos elementos. Y entiendo que la evaluación de riesgos sociales puede ser uno de ellos. Entonces, si es una herramienta para conocer la situación real de hombres y mujeres en la empresa, si esos métodos, el FSICO o el ISTAS, tienen posibilidad de incluir preguntas para conocer esta situación, y si hay algo más a tener en cuenta el tema de la igualdad en la parte de evaluación de riesgo psicosocial. Bueno, ahí estamos mezclando cosas que, aunque pueden tener en un momento determinado puntos de confluencia, yo creo que tienen cierta diferenciación. Vale, en la metodología psicosocial sí que se preguntan algunos métodos estas cuestiones. En el ISTAS 21 se trata un poquito más esta cuestión, ¿vale? Porque tiene una orientación más en la índole sindical, entonces se cuenta pues, el tema de la paradigma de doble tarea, el tema de percepción diferencial. Pero en este caso concreto yo creo que ahí, aunque lo psicosocial es importante matizarlo y tenerlo en cuenta, yo creo que evalúa un poco en ese contexto, ¿vale? Y lo que sí plantearía es el añadir algún tipo de encuesta específica, no sé si ahora mismo la hay de organismos oficiales o hay alguna cuestión a este respecto, para que sí que sería útil contar con ellos, ¿vale? Pero la índole psicosocial, aunque sí que tiene que ver, las preguntas, aunque pueden hablar de discriminación, pueden hablar en un momento determinado de esa percepción de ciertas variables, no están orientadas en esa línea adecuadamente. Yo creo que se quedan incompletas. Entonces, puede ser indicio de algún indicativo, ¿vale? De que hay algún problema. Por ejemplo, se pregunta sobre acoso sexual, se pregunta sobre si has sentido en algún momento alguna discriminación por razón de tu raza, sexo o religión, pero son respuestas muy generales. Entonces, yo creo que ahí sí que nos puede servir un poco de indicador, pero bueno, haciendo un plan de igualdad sí que existe, yo creo, la posibilidad también que cuando se hagan ciertos procesos de evaluación en esta línea de la igualdad, pues el plantear algún tipo de encuesta breve o el abrir un canal pues para sugerencias, mejoras, quejas, que nos permite también recoger esa información. Pues no sé si Antonio me podría añadir algo al respecto, porque por lo que yo veo, la metodología que hay es bastante anterior a la normativa que está saliendo actualmente de planes de igualdad y cómo va a tratar la inspección este asunto. Hombre, es complicado. Yo, francamente, no conozco ningún método que llegue a ese nivel de precisión, ¿no? No sé decirte cómo va. Vamos a ver, mira, para empezar, en la inspección ya se daría con un canto a los dientes si se hubiera prestado una mínima atención a la evaluación, porque yo siempre comento, igual a los planes de igualdad, claro, yo siempre comento que cuando los que participáis en este tipo de foros sois una cosa muy distinta a la cruda realidad. O sea, esto del riesgo psicosocial, cuando lo que estamos todavía es preservando que los trabajadores lleguen con los miembros completos a casa, y no exagero, pues es ciencia ficción.
Entonces, queda mucho por hacer y lo que es de agradecer es que haya gente que tengáis tanto el interés como la posibilidad de preocuparse de estas cosas, ¿no? Pero ¿qué quiero deciros? Que es que no hay mucho método y la actuación de la inspección, desgraciadamente, está girada a otras cosas. Yo no veo raro lo que tú dices, ¿eh? O sea, a mí me parece que es un detalle muy significativo el que también es difícil de medir. La igualdad entre hombres y mujeres no es tan sencilla de medir. Claro, si está en una retribución no hay ningún problema. Pero claro, cuando empezamos a medir cosas y a darse cuenta de que determinados puestos están ocupados siempre por trabajadores, que las decisiones se toman a lo mejor por criterios digamos, de costumbrismo que dejan fuera a la mujer, yo no descartaría que cierta información de la que puede dar un método de estos sobre las encuestas de la percepción de la mujer no se puede utilizar para que tú ataques desde ahí la posibilidad de establecer un plan de igualdad. ¿Vale? Pero sí que vale como método para, efectivamente, me parece muy buena idea el de tomar indicios, pero primero el psicosocial. Y de ahí indicios de disconfort mental pueden llevarte a luego poderlo trasladar a planes de igualdad. Pero al revés no, ¿eh? Yo creo que esa sería un poco la secuencia adecuada, pero planteas una línea muy interesante, ¿eh? Vale, de acuerdo. Bueno, creo que me habéis respondido que, o sea, yo creo que en todo este sentido queda mucho por andar y yo creo que la normativa tiene que ir complementándose o a ver en definitiva hacia dónde va el tema este de la igualdad y los planes de igualdad. Sí, Sin duda pero alguna. efectivamente, pero escuchad, legislación positiva. Es que lo que no puede ser la legislación también es que haga buenos intencionismos de se Claro. negociará, se procurará. Oiga, dígame usted qué tengo que medir para igualdad, dígame usted qué tengo que medir para riesgo psicosocial. Hace falta eso, porque al final tenemos que ir a criterios que no es que sean malos, pero yo no puedo sancionar o puedo insistir en una empresa que utilice un método si tiene otro que es de una eficacia parecida. Yo no puedo decir a una empresa que adopte medidas de igualdad cuando no hay nada absolutamente regulado. Entonces, los primeros que somos interesados en que esto estuviera positivo somos nosotros, evidentemente. Está Queda claro. por hacer, pero bueno, de momento hemos empezado por algo, cosa que creo que es bastante importante, ¿eh? Vale, A gracias. vosotros. ¿Me permitís una pregunta rápida, Jordi? No sé si nos da tiempo. Sí. Gracias. A ver, una pregunta muy rápida porque tanto el inspector de trabajo ha remarcado varias veces la palabra teletrabajo dentro de su exposición. Entonces, claro, yo ahí voy un poquito más allí. Dentro de la evaluación psicosocial, introducir a la gente que está en teletrabajo, a mí se me ofrecen dos pequeñas problemáticas. Rápidamente, una es el tema de la confidencialidad, porque en muchos casos trabajadores teletrabajando serán un número mucho menor y hacer un grupo diferenciado, o a veces en teletrabajo será gente que entra y sale, ¿no? Cumpliendo la legislación actual por descontado, ¿cómo quedaría al hacer una evaluación de riesgos psicosociales estos grupos para poder mantener esta confidencialidad o si es totalmente obligatorio mantenerla? Y el otro tema es la aparición de riesgos, quizá van un poco unidos a esto de la igualdad, pero irían por otro campo. Yo creo que a veces se confunde o todavía no tenemos muy claro todos la diferencia entre teletrabajar y trabajar en casa, ¿no? Con unos niños corriendo por al lado, con un marido en el lado. No sé si nos pueden aparecer riesgos. Creo que Antonio había comentado los riesgos de un robo, violencias, cosas de estas, pues nos podrían aparecer incluidos riesgos de violencia de género en el propio hogar. Entonces, ¿cómo en las nuevas evaluaciones psicosociales, si tenemos teletrabajo, cómo recomendáis incluirlo? Pues de una manera abierta. Es decir, Sí, yo creo abierta que... sí, pero ¿cómo hacemos el grupo? Me explico. No deja de ser el trabajo que realizas a través de una herramienta. Tú sigues vinculado a un puesto de trabajo. Lógicamente, el puesto de trabajo vincula las tareas que tienes asignadas. Lo que cambia es la herramienta en la que haces ciertas actividades y en la que se puede evidenciar o controlar el resultado de ese trabajo. Evidentemente, estamos en ese mismo estrato, lo que pasa es que utilizando otra forma de trabajar. Lógicamente, esto tiene que estar encuadrado en una evaluación de riesgos psicosociales de la misma manera, pero además entendiendo que estás en otro contexto donde hay otros riesgos que son concurrentes, que son de esa índole externa al trabajo y que hemos mencionado antes. Es decir, que a veces lo que es la tarea en sí y los problemas que puede haber
estalla en ese contexto donde tú haces esa tarea asociada a ese puesto, pero tiene una raíz que está fuera del trabajo. Y el caso que has señalado, pues es muy patente, ¿no? El hecho de teletrabajar cuando tienes unas condiciones buenas, pues puede no ser tan problemático como cuando tienes que trabajar en casa con niños, con ruidos, con vecinos. Y entonces esa cuestión... sí que es cierto que la empresa queda un poco ajena a ella, pero se puede evaluar perfectamente. Es decir, ¿por qué? Porque va a matizar mucho la gestión de las relaciones con ese trabajador. Y te voy a poner un ejemplo personal. Es decir, nosotros estamos teletrabajando en nuestra organización desde el inicio de la pandemia. Ya teletrabajábamos antes de la situación, pero bueno, como precisamente nuestros perfiles son tan independientes, pues trabajamos prácticamente desde casa de siempre. Y el hecho es que en las conversaciones con la dirección de la empresa siempre está la cuestión de, como tienes niños, como tienes tal, pues las cosas que antes a lo mejor se gestionaban más en persona, te ponías unas fechas y ahora te sigues poniendo fechas, pero siempre existe esa, no manga ancha, pero sí ese margen extra, ¿no? De que estás trabajando en casa y somos conscientes de que en casa no puedes hacer con la misma celeridad, con la misma dedicación las cosas, porque claro, es que cambia mucho la película. Más, por ejemplo, pues, situación. Yo, por ejemplo, ahora tengo un bebé de 10 meses en casa y ese bebé no va a guardería. Pues, lógicamente, está mi mujer, pero llega un momento que el teletrabajar pues vincula cierta carga adicional. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, la empresa ahí no me puede dar ninguna solución organizativa, ¿vale? No me puede dar ninguna solución porque es una gestión privada la que tengo que hacer, pero sí está en su mano el gestionar esa interacción y el tener esa deferencia o ese trato adicional o tener en cuenta esas situaciones, ese factor personal. Eso que parece tan de perogrullo, os puedo asegurar que no es tan fácil encontrárselo, ¿vale? En empresas fuera de estos contextos en los que nos movemos, porque existe otro tipo de culturas de trabajo que, lógicamente, estas cosas no las tienen, vamos, es ciencia ficción, ¿vale? Es ciencia ficción. Y disculpa, ¿cómo separas el grupo? Es decir, tú tienes a 5 personas de un departamento administrativo que están haciendo teletrabajo porque se han unido, has hecho la encuesta, has hecho la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo, has ido a su casa o no, has pasado el cuestionario, ha ido el de vigilancia a la salud y todo el contexto que nos dice la legislación. Y tienes 5 personas o 3 únicamente asociadas. ¿Los pones y los incluyes dentro de un grupo mixto de todo tu personal de administración, que igual son 30, o haces un grupo solo de 3 para definir los riesgos psicosociales específicos de esta gente? Entiendo yo lo que haría técnicamente, yo técnicamente los incluiría donde les correspondiera por esa estratificación, esa unidad de análisis, pero sí tendría en cuenta de cara interna ese análisis el elemento de teletrabajo y trataría de entrevistarles para valorar ese contexto más de interacción, más privado, ¿vale? Y por ver si hay alguna cuestión que se pueda hacer desde la empresa o darles alguna recomendación, ya no solo desde la empresa, sino una recomendación a lo mejor a título personal, porque otras veces que nos encontramos con el teletrabajo, el problema viene del propio trabajador, no de la empresa. Es decir, la empresa le ha marcado muy bien cómo hacer las cosas y llega el momento que a lo mejor es el trabajador el que no ve el momento de parar de trabajar y de desconectar. Y ese es el problema a veces que ocurre. Esa es otra. Terminas creando unos protocolos de desconexión digital, terminas creando unos protocolos de no sé qué. A mí me da la sensación de que nos complica bastante. Parece que es una herramienta que tendría que ayudarnos en la comunicación y termina complicándonos bastante la vida a mucha gente. No digo a ti ni a mí, pero claro. A veces hay gente que yo creo que quiere el teletrabajo, pero después tiene una complicación extra a nivel mental. Claro, lo que hay que buscar es el equilibrio adecuado para un teletrabajo adecuado, es decir, entender que el teletrabajo es una herramienta más, no debe ser la única para prestar un servicio y, lógicamente, pues hay que buscar también otras actividades que impliquen presencialidad si es posible. Es decir, hay mucha gente que bueno, el teletrabajo le parece bien, pero quiere ir a la oficina, quiere ver a compañeros cara a cara, quiere abstraerse, ¿no?, de ese trabajar en su casa, por también separar contextos y tener ese espacio de esparcimiento que a veces supone salir. Entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio. Respecto a la metodología para hacerlo, lo que hemos comentado de evaluación psicosocial con alguna metodología validada y luego aspectos de entrevista. Y luego, si este teletrabajo evidenciáis que es algún problema, en las evaluaciones o autoevaluaciones que desarrolléis para el tema de que el propio trabajador se evalúe ese puesto de trabajo, cosa con la que yo todavía tengo mis dudas al respecto, pues no está de más incluir una serie de preguntas en la índole de psicosocial. Los trabajadores no se autoevalúan, los evaluamos los técnicos de prevención, porque una persona no se puede autoevaluar en su trabajo. Eso es una imposibilidad básica. Por tanto, siempre hay un externo que evalúa.
Cuando es externo, y lo he dicho adrede, es externo evalúe, hay que incluir también esas cuestiones, ¿vale? Es decir, hay que preguntar a la persona y hay que recoger esas respuestas, porque nosotros tenemos que evidenciar que hemos puesto en conocimiento del trabajador que cualquier problema que surja en su esfera de trabajo, aunque sea su contexto domiciliario, nos lo tiene que trasladar. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, es decir, oye, mira, problemas que tengas de carga de trabajo, de ansiedad, de dificultad de dormir que tú creas que están relacionadas con el trabajo, por favor, nos las comunicas. O lo preguntamos directamente o se lo transmitimos para que nos lo ponga en evidencia. Eso tiene que ser bien ese proceso de comunicación, ¿vale? Es importante también entender que el trabajador tiene que cumplir también obligaciones, por el artículo 21 de la ley tiene obligación de velar por su propia seguridad y salud. Entonces es importante que con la información que le demos en la índole psicosocial traslademos parte de la acción preventiva también al propio trabajador. Es decir, tú tienes la obligación de dar la voz de alarma si algo pasa. Entonces, no te quedes callado ni te quedes callada, darnos ese feedback y, lógicamente, ya veremos cómo abordar estas circunstancias. Eso es importante también, ¿vale? Porque muchas veces se nos olvida. Como trabajadores también tenemos responsabilidades y obligaciones. No sé si hay alguna cuestión más. Muchas gracias. Yo creo que nos hemos excedido ya en el tiempo. Agradeceros a todos que hayáis asistido, especialmente a Aitor y a Antonio por el tiempo que nos han dedicado. Si tenéis alguna pregunta más, creo que la podríamos hacer llegar por mail, no había problema. Sí, por correo está bien. Sí, y nada, invitaros a las webinars de junio, que si no me falla la memoria, si no habéis recibido aún el programa, está a punto de llegar, están programadas para el 9, 10 y 15 de junio. Muchas gracias a todos.